Vamos con nuestra primera previsión para el 2017. El tema económico es el que más preocupa a los ecuatorianos. En su último informe sobre la economía del país, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de un 2,7% para el 2017 y una tasa de desempleo que alcanzará el 6,9%. Para el próximo año, el salario básico se ubicará en $375 y la canasta básica familiar continuará con un valor similar al actual de $692. Aunque la economía del Ecuador no ofrezca su mejor cara para el próximo año, se espera que la situación mejore cuando entre en vigor el acuerdo multipartes con la Unión Europea. Vamos a ver qué nos dice Pedro Sánchez, nuestro invitado para finalizar este año, economista y gerente de COFACE, un grupo internacional que realiza estudios económicos. Pedro, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Janet? Gracias por la invitación. Empecemos con un concepto amplio. ¿Cómo ven ustedes el próximo año para el Ecuador en materia económica? Ok. Bueno, creo que es importante arrancar con cuáles son las proyecciones de cierre del 2016 y tomando eso como punto de partida, qué es lo que esperamos para el año 2017. Para el año 2016 se espera una contracción económica del orden del 2% en la economía ecuatoriana. El Banco Central había estimado una contracción del 1,7%, el Fondo Monetario del 2,6%. La CEPAL ha estimado un 2% de decrecimiento económico y de acuerdo a nuestras proyecciones, el decrecimiento de la economía ecuatoriana estará en el orden del 2%, de acuerdo a lo que la CEPAL también ha proyectado. El desempleo, de acuerdo a la última medición del INE, que se encuentra en el 5,20% y todavía aparentemente no se ve una mejora muy visible, favorable para la economía ecuatoriana hacia el cierre del año 2016. Y lo que es muy importante también es una inflación de alrededor del 1,1%, es la proyección para el cierre del año 2016, lo cual en un contexto diferente sería una buena noticia, porque una inflación baja aparentemente es una buena noticia, porque significa que no va a haber en general para todos los ciudadanos, no tendremos que enfrentar un incremento de precios significativo. El tema es que para la economía ecuatoriana la inflación baja no es porque hay una mayor oferta de bienes y servicios y mayor productividad, sino porque la demanda está muy afectada y está muy contraída. Entonces eso ha generado una baja en la inflación y es de cierta manera preocupante porque lo que se ve es que no hay una reactivación del aparato productivo que asegure una mayor oferta de bienes y servicios y una reactivación de la economía por ese lado. Entonces, en ese contexto de cierre del año 2016, lo que vemos es que para el año 2017 todavía no se va a experimentar una recuperación de la economía significativa. En este último trimestre del año 2016 vemos que la caída en ventas de la mayor parte de sectores de la economía ya no es tan acelerada, pero todavía sigue habiendo una caída en ventas. Es decir, no hemos llegado al final de la caída, a la parte más baja del ciclo económico. ¿Cómo ha ido bajando? Sino que ¿Cómo va la curva de ventas? Se ha ido desacelerando la caída. Es decir, que todavía las empresas no han recuperado los niveles de ventas que tenían en años anteriores y lo que se ve ahora es una desaceleración paulatina de ese ritmo de caída tan acelerado que tuvieron durante los primeros meses del año 2016. Para el año 2017, en el primer trimestre del año 2017, se espera que todavía va a existir una caída en ventas, todavía no va a haber una recuperación significativa en la mayor parte de sectores de la economía. Gran parte de los sectores están deprimidos, el sector agrícola, industrial, de servicios, el de la construcción, bueno, creo que es el más visible, el sector del comercio. Y en el primer trimestre del año todavía no se va a ver una recuperación, sobre todo tomando en cuenta que hay un proceso electoral de por medio y eso siempre influye, todo, ¿no? Eso estanca, porque las decisiones de inversión de tanto las empresas como las personas se ven un poco paralizadas ahí hasta ver qué es lo que pasa con el proceso electoral y cuáles son las expectativas y seguramente los anuncios que haga el nuevo gobierno para sus 100 primeros días. A ver, hagamos un alto ahí, vamos analizando lo que se ha dicho, ¿no es cierto? Vamos a terminar con un crecimiento, digamos, negativo. ¿Cuáles son las causas de ese crecimiento negativo? A ver, hay una... 2% me dijo usted, ¿verdad? 2% de contracción de la economía es lo que estimamos en el año 2016. Hay algunas causas ahí. Hay una contracción importante de la demanda.
que viene también como consecuencia de algunas cosas que han pasado en la economía ecuatoriana. Por un lado, una caída significativa de las exportaciones y no únicamente petroleras. Creo que el tema de la caída en el precio del petróleo es ya muy conocido y muy analizado. Hay una caída muy significativa de las exportaciones no petroleras también, del orden del 5% interanual entre el 2015 y el 2016. Y eso ha generado que haya menor cantidad de divisas circulando en la economía ecuatoriana. Entonces ha habido una contracción de liquidez, primero por la caída del precio del petróleo y también por la caída en las exportaciones no petroleras. Al haber menos liquidez, menos circulante en la economía, obviamente hay menor demanda. Las empresas han tenido que enfrentar una caída en ventas y eso ha generado también desempleo. Entonces es un círculo vicioso que viene de una contracción en la liquidez que genera una caída en ventas de las empresas aquí a nivel doméstico también. Viene dado por algunos temas externos de la caída en las exportaciones, pero obviamente el factor doméstico interno se ha ido agravando porque las empresas caen en ventas, se ven obligadas a despedir personal, eso genera desempleo y eso hace que se contraiga más todavía la demanda. Entonces es un efecto en cadena. Ahora, este año pues se sintió un efecto, un golpe fuerte en la economía por la falta de liquidez, pero no sé si podemos hacer un recorderis de por qué finalmente caímos en esta falta de liquidez. Usted ya mencionó algunos factores como la caída en las exportaciones, pero sí. ¿Por qué caen las exportaciones? Digamos que después de haber vivido una bonanza económica en los últimos 10 años, es increíble cómo entra un año donde hay problemas internacionales de aquí, pero nos vamos, pero como por un tubo. Claro, exactamente, se magnificó el problema aquí en el Ecuador porque hubo efectivamente un shock externo, una crisis del precio de los commodities a nivel mundial, al ser un país exportador de básicamente bienes primarios, ¿no? Lo que se conoce como commodities, nos afectó mucho. Pero claro, esto se creció, se potencializó aquí a nivel doméstico por un problema fiscal, en donde el gobierno tuvo una restricción de ingresos por la caída en las exportaciones petroleras. Eso le dificultó que cumpla con las obligaciones. Durante todo el primer semestre del año 2016 hubo un problema de liquidez del gobierno que no pudo pagar a proveedores y generó ahí retrasos, que terminó generando un efecto en cadena, porque el proveedor del Estado que no podía cobrar los valores que tenía pendientes, tampoco podía pagar a sus proveedores, y esto se fue regando en toda la economía porque hubo una crisis de liquidez que luego se contagió a la mayor parte de sectores. Posteriormente, el gobierno consiguió endeudamiento externo y con ese flujo de fondos que entró proveniente del endeudamiento externo se ha podido cumplir de cierta manera las obligaciones con proveedores y eso generó una nueva inyección de liquidez y una percepción de recuperación de la economía, pero es una percepción de recuperación de la economía. No es una recuperación real. No es todavía una recuperación real porque ha habido un cumplimiento de obligaciones pendientes que inyectó dinero a la economía. Eso se reflejó en los depósitos bancarios, que hubo una recuperación de los depósitos en la banca porque las empresas que lograron cobrar lo que se les debía, obviamente sus fondos van a cuentas bancarias, pero todavía esto no viene dado por una recuperación de la producción, de la oferta de bienes y servicios en la economía ecuatoriana. ¿Qué debe haber hecho el gobierno o el Estado para poder incentivar un crecimiento sano? Es decir, que no sea producto de la inyección de recursos a altísimos costos, como por ejemplo los créditos chinos, sino que el mismo aparato productivo sea el que evolucione a tal forma de producir más, mejor calidad, más competitivo y genere más empleo, por ende más pago de impuestos, por ende más gasto y el círculo sea virtuoso. Exactamente. A través de incentivos. El rol del gobierno hacia el sector privado viene dado por los incentivos que se generan. Y los incentivos vienen dados primero por estabilidad, por una normativa clara que permita la inversión, por señales que se envíen al sector privado para motivar el incremento de la productividad y de la oferta de bienes y servicios. Entonces, en realidad, no es mucho más. No se trata de ayuda en dinero, de subsidios. Es básicamente un tema de señales claras para que las empresas puedan invertir y generar producción.
En determinadas ocasiones lo que los gobiernos hacen es poner trabas a la inversión y a la producción, y bueno, durante este año, al menos la primera mitad de este año, lo que ha ocurrido es eso, porque algunas medidas, por ejemplo, como las salvaguardias a las importaciones, que si bien permitieron llegar a un equilibrio en la balanza comercial, porque la caída en las exportaciones se vio compensada por una caída también muy drástica en las importaciones, se llegó a un equilibrio nuevamente, pero tuvo un precio muy alto, porque dejar de importar materia prima, dejar de importar bienes de capital, tiene un impacto en el aparato productivo local, que depende muchas veces de insumos importados y de maquinaria. No somos un país productor de maquinaria y requerimos importarla para poder producir. Entonces, tal vez una restricción de importaciones de bienes de consumo suntuarios podría entenderse de cierta manera, pero no una restricción para importar productos que nos sirvan para generar mejores productos en mayor cantidad. ¿Qué opina usted? Muchos de los analistas que hemos consultado, distintas ideologías y tendencias, han coincidido en que el gobierno, otro de los errores que cometió este año y por el que cierra con esta recesión, más allá de la crisis económica internacional, que es la argumentación que presenta el gobierno, está en el exceso de gasto público. Si hubiera ahorrado en este año, si hubiera reducido ese gasto público, entonces no estaríamos cerrando con las cifras que estamos cerrando, es decir, menos 2% de crecimiento. Ahí hay dos visiones. A ver, ¿cuál es el dato de lo que se puede ver de acuerdo a las cifras objetivamente? Hay una caída en la recaudación tributaria en el periodo de enero a octubre del orden del 14.5% comparado con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos corrientes respaldan el gasto corriente y el ingreso permanente, el gasto permanente, ¿no es cierto? Entonces, si hay una caída en la recaudación tributaria porque hay menor actividad económica, a pesar de que el IVA se subió del 12 al 14%, igual la recaudación tributaria de impuesto a la renta, de IVA, de impuesto a la salida de divisas ha caído en una magnitud significativa por la disminución de la actividad económica. Eso debería reflejarse en una caída también en el gasto para que el equilibrio fiscal se mantenga. Pero una caída del orden del 14% en ingresos tributarios tiene como contraparte una caída en el gasto del orden del 7%. Entonces ahí se genera un desfase. El gobierno hizo una reducción de gastos principalmente en el gasto de capital. En el gasto corriente también hay una disminución, pero principalmente en el rubro de bienes y servicios, gasto en bienes y servicios, no en la parte de gasto en sueldos. Pero claro, hay una caída del casi 15% en los ingresos tributarios y 7% en el gasto. Entonces esto generó que hayan necesidades de financiamiento, se ha recurrido a un endeudamiento externo a altos costos, no en las mejores condiciones, pero para tratar de pasar este bache. Una visión es sostener el gasto público para que ese sea el reactivador de la economía, y el gobierno ha apostado por esta línea y por esta tendencia de tratar de que vía gasto público se reactive la economía. La otra visión es llegar a un equilibrio para que no se nos abra un bache ahí que termine costándonos en el largo plazo mucho más de lo que... ¿Qué es lo más técnico? Porque pues lejos de las ideologías, de las simpatías o de las antipatías que haya hacia el gobierno, hay que la economía es técnica. Técnica, sí. Los números no mienten, son objetivos. Entonces, ¿qué dice la técnica? ¿Es correcto seguir financiando el gasto y querer financiar, querer seguir dándole vuelta a la economía, que siga rodando la economía a través de deuda que financia gasto? La técnica dice que eso en el largo plazo no es sostenible, porque puede servir para un corto plazo, tomar un endeudamiento y sostener un ritmo de gasto que sea el que permita reactivar la economía, pero cuando el problema es prolongado, ya en el largo plazo eso no es sostenible, porque el endeudamiento externo hay que pagarlo. Y eso va a generar un servicio de la deuda importante, y a partir del próximo año, alrededor de $3,000 millones se van a destinar a servicio de la deuda desde el próximo año. Y eso finalmente a largo plazo lo que significa es que se termine privilegiando el servicio de una deuda cara y se nos lleve a tener que dejar de gastar o invertir en otro tipo de rubros que generan desarrollo. Entonces, finalmente, por ejemplo, inversión en salud, en educación, en infraestructura, en carreteras, en fin,
tendría que dejarse de lado y empezar a disminuir ese tipo de inversiones que nos sirven para construir desarrollo en el tiempo, por privilegiar el servicio de la deuda, de una deuda que se ha adquirido a costos altos y a plazos no tan convenientes. Entonces probablemente en determinado momento llegue la hora de pensar en una renegociación de la deuda externa para tratar de lograr plazos más extendidos y precios más bajos. Entonces volvemos a la larga noche neoliberal o volvemos al inicio del 2007-2008 cuando Rafael Correa llegó al gobierno y lo primero que criticó fue el altísimo pago de la deuda externa que se llevaba gran parte del presupuesto general del Estado. Se jactó, digamos, de haberla pagado, pero ahora vuelve a ese círculo vicioso de tener que destinar gran parte de los recursos del presupuesto general del Estado a pagar una deuda cara. Y probablemente o seguramente, si es que sigue una tendencia de endeudamiento excesiva, habrá que ver cuáles son las fuentes con las que se pueda contar para el año que viene, pero se estima que alrededor de 10.000, 11.000 millones será el requerimiento de endeudamiento externo para el año 2017. Probablemente lleguemos a un punto en donde sea necesario renegociar una vez más la deuda externa. Entonces, más allá de un tema ideológico, de que sea algo de una larga noche neoliberal o de un modelo más de la tendencia actual del socialismo del siglo XXI, como se lo ha llamado, más allá del tema ideológico es un tema básicamente técnico, de que hay ingresos que son que no son infinitos, hay ingresos limitados y hay que pagar gastos y obligaciones que ya están adquiridas. Una es el gasto corriente, otra es el endeudamiento externo y otros son los gastos de capital para poder invertir en el futuro. Una aclaración solamente antes de la siguiente pregunta. ¿Los 3.000 millones que usted manifiesta que se van a tener que destinar al servicio de la deuda el próximo año son mensuales o anuales? No, van a ser en el año y estarán comprendidos entre amortización e intereses. Y la siguiente pregunta es la siguiente, es esta. Todos manifiestan que va a ser muy necesario renegociar la deuda cara que tenemos en este momento. Uh-huh. Es decir, se puede renegociar plazos o se puede renegociar también costos e intereses, ¿no es cierto? Pero ahí hay un detalle y es que nadie sabe las condiciones en las que se han endeudado con los chinos o que han adquirido las diferentes deudas en este año. Eso tiene un velo de secreto encima que solamente se podrá destapar si es que hay un nuevo presidente de una diferente tendencia o partido en el próximo año. Eso es lo que se dice. Yo no sé si Lenín Moreno, si es el ganador de las próximas elecciones, también se atreva a quitarle ese velo de secreto a las condiciones en las que se ha firmado la deuda. Yo tengo una negra sospecha, porque si fueran flexibles las condiciones en las que se firmó esa deuda, no tendría por qué tener un velo de secreto encima. No sé qué piensa y qué prevé usted. Esto ya es opinión suya. Sí, bueno, yo creo que más allá de la ideología e independientemente del gobierno que llegue al poder en las elecciones del año 2017, es importante siempre mantener las cuentas fiscales muy transparentes, porque esa también es una muy buena señal para la inversión, para que las empresas extranjeras puedan invertir sus recursos en el país y para que las empresas locales también tengan claridad de qué es lo que nos espera. Entonces, sea el gobierno de la tendencia actual o de una tendencia opositora, lo importante y una de las principales misiones que tiene en los primeros 100 días de gobierno es entrar a identificar cómo ha sido el endeudamiento externo, en qué condiciones, cómo está contratado, transparentar eso hacia la opinión pública y, de ser el caso, renegociar si es que amerita una renegociación. En otros aspectos económicos para el próximo año, frente a la crisis que se ha anestesiado este año a punta de deuda externa, el próximo año lamentablemente y dolorosamente tendremos que despertar y sabremos qué tan profunda es la herida. Dependiendo de ello,